Título: El fuego que no dolía, episodio 1. Dicen que el fuego castiga. Pero la primera vez que el rosario tocó mi piel, no sentí dolor. Sentí placer. Era la madrugada del entierro de mi madre. La casa olía a incienso y a vino viejo, y sobre la mesa quedaba el rosario que ella usaba cada noche antes de dormir. Nadie lo quería tocar. Mi tía dijo que desde la noche de su muerte el hilo se había ennegrecido, como si el mismo infierno hubiera pasado por sus cuentas. Yo no la creí. Hasta que mis dedos lo rozaron. El primer contacto fue leve, un cosquilleo como la caricia de una llama tímida. Luego un calor se deslizó por mi mano, subiendo por el brazo hasta el pecho. Pero no quemaba, era como si algo dentro de mí despertara. Algo que no tenía nombre, pero que llevaba dormido demasiado tiempo. Cerré los ojos y escuché un susurro. Una voz femenina, dulce, imposible de ubicar. El fuego no castiga, hija mía, revela. Solté el rosario, pero las cuentas quedaron marcadas en mi palma como brasas vivas. Al mirar mi reflejo en el espejo, noté que mis labios estaban más rojos, mis mejillas encendidas, y mis pupilas temblaban como si dentro de mí danzara una llama. Esa noche no dormí. El rosario seguía allí, sobre la mesa, brillando débilmente como si respirara. A medianoche no pude resistir. Lo tomé de nuevo. Cada cuenta que deslizaba entre los dedos enviaba una corriente por mi cuerpo. Dios te salve María, recité con voz temblorosa, pero la oración se rompía, se mezclaba con jadeos. Era imposible distinguir si estaba rezando o pecando. El aire se volvió pesado, perfumado de algo antiguo, mezcla de mirra y carne. En la penumbra creí ver una sombra moviéndose detrás del crucifijo. La voz volvió más cercana, más íntima. ¿Sientes el fuego? No temas. No es del infierno, es de tu verdad. Caí de rodillas. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no eran de miedo. Eran de deseo, de culpa, de algo que ni la confesión podría limpiar. Cuando desperté al amanecer, el rosario estaba frío, como si nada hubiera pasado. Solo mi palma conservaba una leve marca, la forma perfecta de una cruz quemada en la piel. Desde entonces no puedo rezar sin sentir el fuego en mí. Y cada noche cuando el silencio se apodera de la casa, escucho esa voz susurrando entre las sombras. Lucía, el fuego no dolía. Pero lo que arde después será tu alma. Título: Confesiones en la penumbra, episodio 2. Nunca había temido tanto a la oscuridad de una iglesia. El día después de aquella noche mis manos seguían temblando, y el aroma del incienso parecía seguirme a todas partes. Decidí confesarme. Quería creer que todo lo que había sentido con el rosario era solo una ilusión, un castigo de la mente. Entré en la iglesia de San Gabriel cuando el sol apenas tocaba los vitrales. La luz roja del altar caía sobre el confesionario, pintando la madera como si sangrara. Dentro escuché su voz, grave, serena, casi dulce. Pasa, hija mía. Dime qué te atormenta. El padre Mateo era joven. Demasiado joven para tener esa voz que hacía temblar el alma. Me arrodillé y el silencio se volvió espeso. Padre, susurré, he sentido algo mientras rezaba. Algo que no puedo nombrar. ¿Algo como que Lucía? Preguntó usando mi nombre sin que yo se lo hubiera dicho. Como fuego, pero no del infierno. Era placer. Del otro lado de la rejilla, lo escuché respirar hondo. El placer también es una forma de fe, murmuró. Si lo aceptas, puede purificarte. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo envuelto en terciopelo. Quise responder, pero el rosario en mi mano se calentó de nuevo. Las cuentas comenzaron a brillar, una a una, y el aire dentro del confesionario se volvió denso, ardiente. Padre, gemí sin querer. ¿Lucía? ¿Qué ocurre? El fuego subía por mi muñeca, quemándome con dulzura.
Cerré los ojos. Está aquí, el fuego está conmigo. Escuché el crujido de la madera. Él abrió la puerta del confesionario y por un momento nuestros ojos se encontraron. Había algo en los suyos, no era piedad. Era curiosidad. Deseo. La llama del cirio cercano vaciló, y durante un segundo juraría que su sombra y la mía se fundieron. Dame el rosario, dijo con voz firme. Se lo tendí. Cuando sus dedos rozaron las cuentas, un destello rojo lo envolvió. El padre gritó y lo soltó al suelo. El rosario no se quemó, pero su palma sí. No puedes tocarlo, padre. Solo arde si el corazón tiene pecado. Él me miró, respirando con dificultad. Entonces, ¿por qué no te quema a ti, Lucía? No supe responder. Solo recogí el rosario, lo apreté contra el pecho y salí corriendo, dejando tras de mí el olor a carne quemada y a incienso. Esa noche soñé con él. El padre Mateo arrodillado frente al altar con las manos en fuego, y su voz susurrando mi nombre entre plegarias rotas. Lucía, el fuego no castiga. El fuego elige. Título, La carne que reza, episodio 3. Dicen que rezar calma el alma. Pero desde aquella confesión, cada vez que rezo, mi cuerpo tiembla como si el cielo me tocara con manos de fuego. Esa noche la lluvia golpeaba el tejado como si alguien llorara sobre el pueblo. Me arrodillé frente al crucifijo, encendí una vela, y tomé el rosario con las dos manos. Las cuentas seguían tibias, como si conservaran el calor del pecado del padre Mateo. Dios te salve, María, susurré. Pero la oración no salía pura. Cada palabra vibraba en mi garganta como un gemido. Sentí el pulso de la sangre latiendo bajo la piel, el calor subiendo desde mi vientre hasta el pecho. Era imposible separar la fe del deseo. El rosario se movía entre mis dedos con una lentitud que parecía deliberada, íntima, obscena. Entonces lo sentí. Un aliento detrás de mí. Una voz que no era humana, ni completamente divina. Sigue. Él también rezaba con la carne. El viento apagó la vela, pero la habitación seguía iluminada. Mi cuerpo brillaba, cubierto de un resplandor dorado, como si cada poro ardiera en plegaria. Me miré en el espejo. Y lo vi. La mujer del reflejo no era yo. Llevaba un hábito negro apretado sobre el pecho. En sus labios había sangre y en sus ojos, una ternura que quemaba. ¿Quién eres?, pregunté entre sollozos. Ella sonrió. Soy lo que has negado en tus oraciones. La santa que siente. La carne que reza. Extendí la mano, tocando el cristal. Pero en lugar de frío sentí piel, suave, tibia, viva. El reflejo me acarició la mejilla, y mis lágrimas se evaporaron al contacto. Lucía, susurró ella. No huyas del fuego. No es castigo. Es consagración. Las cuentas del rosario comenzaron a deslizarse solas, girando entre mis dedos, rezando por mí. Santa María, Madre de Dios, la voz salía de mi boca, pero no era mía. Era la de ella. El aire se llenó de perfume a mirra, y las paredes de la habitación respiraban. Caí al suelo exhausta. Las llamas invisibles danzaban sobre mi piel. El crucifijo frente a mí goteaba una lágrima oscura, sangre o cera, no lo sé, pero sentí que Cristo me miraba, no con reproche, sino con compasión. Cuando desperté el espejo estaba roto. Y en los pedazos todos los reflejos mostraban a la misma mujer, la monja. Sonriendo. En mi cuello el rosario ardía lentamente, pero ya no dolía. Porque por primera vez entendí. El pecado no había entrado en mí. Yo era el pecado hecho oración. Título, Los ojos del Cristo que sangraba, episodio 4. El amanecer olía a hierro y a incienso. Desde mi ventana veía la torre del campanario, quieta como si contuviera la respiración del cielo.
Pero algo en el aire estaba distinto, una presencia densa, expectante, como si Dios mismo aguardara para mirar. Decidí ir a misa. Quería ver al padre Mateo, aunque no lo dijera en voz alta. Mi cuerpo aún recordaba el temblor de la noche anterior, el fuego recorriendo mi piel, el susurro de aquella mujer en el espejo. La iglesia estaba vacía cuando entré. Solo las velas del altar titilaban y el crucifijo colgaba inmóvil, enorme, con su Cristo de madera oscura. Me arrodillé frente a él y sentí como el rosario en mi cuello comenzó a calentarse, lentamente, como si reconociera el lugar. No quiero pecar más, susurré. Solo quiero entender. Una gota cayó sobre mi mano. Tibia. Viscosa. Levanté la vista. Del rostro del Cristo caía sangre. Roja, espesa, brillante bajo la luz temblorosa. Los ojos tallados en madera parecían vivos, húmedos, humanos. Me miraban. No con dolor, sino con una ternura infinita, y una tristeza que dolía más que el fuego. ¿Me ves?, dije entre lágrimas. ¿Me perdonas? Una voz resonó dentro de mí. No venía del altar. Venía de mi pecho. No vine a perdonarte, vine a sentir contigo. El rosario se encendió. Las cuentas ardieron con una llama azul, y una ráfaga de aire recorrió la iglesia. Las velas se apagaron una por una, hasta que solo quedaba la luz del fuego en mi piel. Y entonces escuché sus pasos. Lucía, era el padre Mateo. Apareció en la penumbra, su rostro pálido, las manos vendadas. Me miró como se mira a un milagro, o a una condena. El Cristo llora sangre, dijo con la voz quebrada. Desde que tú entraste. Me acerqué. La sangre goteaba entre nosotros, cayendo sobre las baldosas, formando una cruz. Tal vez él siente lo que nosotros, susurré. Deseo y culpa. El padre dio un paso más. Su respiración rozó mi cuello. Eso no es fe, Lucía. Entonces, ¿qué es? Tentación. Pero sus labios rozaron los míos al decirlo. Y en ese instante el Cristo detrás de nosotros abrió los ojos. Vi cómo la madera se agrietaba, como el rostro sagrado se curvaba en un gesto de dolor, o placer. Y una voz profunda y distante llenó la iglesia. El fuego ya no arde en el infierno, arde en los corazones. El padre Mateo cayó de rodillas. Yo también. Y entre el silencio y el olor a sangre comprendí que nada volvería a ser santo en ese lugar. Título: El beso del pecado, episodio 5. El fuego no se ve, hasta que lo dejas entrar. Esa noche la iglesia estaba vacía. Solo el sonido de la lluvia golpeando los vitrales acompañaba mi respiración. Había vuelto aunque sabía que no debía. Pero desde que los ojos del Cristo se abrieron, ya no existía, no debía. Solo necesitaba. El padre Mateo me esperaba frente al altar. Sin sotana, sin su crucifijo. Sus ojos tenían la misma luz febril del rosario que colgaba de mi cuello. Lucía, dijo con voz quebrada, si sigues viniendo, ambos estaremos perdidos. ¿Y no es eso lo que buscamos? Respondí. Me acerqué. Cada paso resonaba como un latido en la piedra fría. Él retrocedió, pero su respiración me traicionaba, cada exhalación era un rezo sin palabras. El rosario empezó a calentarse, como si presintiera el pecado antes que nosotros. Dios nos mira, murmuró él. Entonces que vea, contesté. Lo toqué. Su piel estaba fría, pero bajo ella ardía algo indomable. El rosario entre nosotros brilló con una llama roja, envolviéndonos en una penumbra carmesí. Cuando nuestras bocas se encontraron, el mundo se rompió. Fue un beso lento, temeroso al principio, después voraz. El aire olía a cera derretida y a fe profanada. En algún lugar, una vela explotó, y el Cristo sobre el altar inclinó la cabeza.
Juraría que sonrió. Lucía, susurró Mateo, temblando. Esto es blasfemia. No, le respondí apoyando mi frente en la suya. Es oración. La única que él entiende. Las cuentas del rosario se enrollaron solas alrededor de nuestras muñecas, uniéndonos como una promesa. Cada vez que una cuenta tocaba su piel, una chispa azul surgía. Las llamas bailaban alrededor del altar, sin quemarnos. Vi su rostro bajo la luz roja del fuego. Ya no era un sacerdote. Era un hombre. Y yo, ya no era una creyente. Era una revelación. Nos arrodillamos frente al Cristo. Mateo lloraba. ¿Qué hemos hecho? Yo le sonreí. Hemos sentido lo que los santos temen. De pronto, la llama del rosario se extendió, recorriendo el suelo, el altar, las paredes. Pero no destruía. Transformaba. Las imágenes sagradas parecían suspirar. Los labios de las estatuas se entreabrieron, los ojos derramaban lágrimas de fuego. El Padre gritó mi nombre mientras el resplandor nos envolvía. Y entonces escuché la voz, la misma que susurró aquella primera noche. El fuego no castiga. Une lo que el cielo separó. Cuando desperté, el altar era ceniza. Mateo estaba de pie, desnudo de fe, temblando ante mí. El rosario colgaba entre nosotros, todavía humeante, y una nueva cuenta, negra como la noche, había aparecido en su centro. Cada pecado deja su marca. Y el mío, acababa de empezar. Título: El cuerpo de la Virgen, episodio 6. Desde aquella noche, la iglesia nunca volvió a oler igual. El incienso ya no cubría el aire con su dulzura, sino con un aroma espeso, casi humano, una mezcla de cera derretida, piel y algo más, deseo. No volví a ver al padre Mateo por 3 días. Pero el fuego no me abandonó. Dormía poco y cuando lo hacía, soñaba con la misma figura, la Virgen María. No la del altar, no la pura y distante. Era otra. Tenía los labios rojos, la piel de alabastro caliente y sus ojos, oh, sus ojos me miraban con hambre. En el sueño, ella descendía del pedestal y caminaba hacia mí. Su manto azul arrastraba fuego sobre el suelo, pero no lo quemaba, lo bendecía. Hija mía, me dijo con voz que temblaba entre ternura y celos, porque compartes lo que era solo mío. Desperté empapada en sudor. El rosario brillaba débilmente sobre mi pecho, y cada cuenta marcaba mi piel como si me reclamara. Me levanté y sin pensarlo corrí a la iglesia. Al entrar, el silencio era absoluto. Solo una vela permanecía encendida frente a la estatua de la Virgen. Pero algo en ella estaba distinto. Sus labios se habían entreabierto. Y en la comisura había una línea oscura, una quemadura. Me acerqué con el corazón en la garganta. El mármol estaba tibio. Madre, susurré, no fue pecado, fue amor. Un crujido recorrió la nave. Los ojos de la estatua se movieron. Lentamente. Una lágrima negra resbaló por su mejilla. El amor no arde, Lucía, dijo una voz detrás de mí. Era Mateo. Pálido, demacrado, con los ojos hundidos y la fe hecha ceniza. Entonces, ¿qué es esto? Respondí, alzando el rosario. Mira. Las cuentas comenzaron a girar solas. Un resplandor rojo llenó la iglesia. Las figuras de los santos parecían inclinarse y de pronto, el cuerpo de la Virgen se agrietó. El mármol se abrió como carne viva. Un perfume dulce y sofocante llenó el aire. La estatua respiraba. Sus pechos se alzaban y caían lentamente como si contuvieran el aliento del mundo. Mateo cayó de rodillas, horrorizado. Esto es blasfemia. No, padre, dije. Es nacimiento. Toqué la grieta del mármol. La piel fría se volvió cálida, pulsante. Y entonces su voz llenó la iglesia como un canto de misa invertida.
He sentido lo que tú. El fuego me ha devuelto la carne. La Virgen me miró y sonrió. Una sonrisa hermosa y devastadora. De su pecho brotó un hilo de fuego que ascendió hasta el crucifijo, envolviendo el cuerpo del Cristo en un abrazo ardiente. Mateo lloraba. Lucía, estamos perdidos. Yo lo miré y le respondí con calma. No, padre. Por fin, hemos sido encontrados. El fuego se apagó. Solo quedó el silencio y el olor a mirra y pecado. Cuando abrí los ojos, la Virgen había vuelto a ser de piedra. Pero en sus labios quedaba la huella roja de un beso. Título: El milagro del placer, episodio 7. Dicen que los milagros nacen de la fe. Pero el primero que hice nació del deseo. Fue en la plaza del pueblo, bajo el sol inmóvil del mediodía. Una niña, Isabel, cayó al suelo mientras corría. Todos sabían que estaba enferma desde su nacimiento, sus piernas nunca habían sentido el peso del mundo. La madre gritaba, el cura del pueblo rezaba, y yo solo observaba. El rosario en mi cuello comenzó a vibrar, como si reconociera la presencia del sufrimiento. Las cuentas brillaron con una luz roja y tibia, como el latido de un corazón. Sentí que algo dentro de mí se abría, una voz en mi cabeza murmuró. No temas tocarla. El fuego no destruye, transforma. Me acerqué. Los ojos de la gente me siguieron, llenos de miedo y de esperanza. Me arrodillé junto a la niña. Su piel estaba helada, su respiración débil. Tomé su mano entre las mías, y el rosario cayó sobre su pecho. Al principio, nada ocurrió. Y luego un suspiro. No de dolor, sino de placer. Isabel abrió los ojos. Su boca se curvó en una sonrisa que no pertenecía a una niña. Las velas del altar, a varios metros, se encendieron solas. El aire se volvió pesado, y un olor a flores marchitas llenó la plaza. «Se ha levantado», gritó alguien. Y sí, Isabel se puso de pie. La multitud cayó de rodillas. Algunos lloraban, otros huían. El padre Mateo, que me observaba desde la puerta de la iglesia, no dijo palabra. Solo me miraba con una mezcla de terror y devoción. Yo me quedé quieta. El fuego del rosario se apagó lentamente y sentí como la energía que había recorrido mi cuerpo se deslizaba fuera de mí, como un orgasmo sagrado. Me quedé temblando con las rodillas hundidas en el polvo. Esa noche vinieron a buscarme. Las mujeres del pueblo tocaron mi puerta una por una, rogando por bendiciones, un hijo que no llegaba, una enfermedad que no sanaba, un marido que ya no amaba. Y yo, sin entender del todo, los recibí. Cada vez que mis manos tocaban su piel, el fuego se encendía. Y cada milagro nacía acompañado de gemidos ahogados, de respiraciones temblorosas, de lágrimas confundidas entre fe y deseo. «Eres una santa», me dijo una anciana, besando mis dedos. Yo quise negarlo, pero el rosario ardió en respuesta. Y dentro de mí, supe que algo había cambiado. El fuego no era mío. Era de ellos. De todos los que tocaba. Cuando cerré la puerta, vi a través de la ventana como el padre Mateo me observaba desde la oscuridad. Su cruz colgaba torcida en el pecho y sus labios se movían, murmurando mi nombre como una oración prohibida. Esa noche antes de dormir, escuché una voz junto a mi oído. Era la Virgen, o lo que quedaba de ella. Has dado vida a Lucía, pero cada vida tiene un precio. Y sentí entre las sombras como el rosario se apretaba solo alrededor de mi cuello, como si reclamara su ofrenda. Título: Los pecadores del coro, episodio 8. Nunca había escuchado una misa tan hermosa, ni tan obscena. El padre Mateo había vuelto a oficiar. Su voz ya no temblaba por la fe, sino por algo más profundo, un fervor que quemaba sin mostrar fuego. Desde el altar, sus ojos buscaban los míos entre la multitud. Y cuando los encontraba, el tiempo se detenía. Detrás de él, el coro comenzó a cantar.
Ave María. Pero el canto no era puro. Las voces se entrelazaban con jadeos, respiraciones temblorosas, notas que parecían nacer no del alma, sino de la carne. Cada sílaba era un suspiro. Cada palabra, un gemido disfrazado de plegaria. La gente se miraba inquieta. Algunos se arrodillaban, otros lloraban. El rosario en mi cuello empezó a moverse solo, las cuentas vibraban al ritmo del coro. Sentí que el calor subía desde mi pecho hasta mis labios, y comprendí que algo, una fuerza antigua y hambrienta, se había apoderado de todos nosotros. Mateo levantó la hostia con las manos temblorosas. El pan brilló como si estuviera vivo. En ese instante el canto del coro se volvió un clamor, una mezcla de placer y devoción. Y entonces lo vi, las gargantas de los coristas sangraban. Cada nota que salía de sus bocas dejaba una línea roja en la piel, como si la música misma los desgarrara. «Basta», gritó Mateo, pero su voz se quebró. Yo avancé entre la multitud, atraída por aquel sonido imposible. El fuego del rosario se encendió con fuerza, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes. Los rostros de los santos parecían contorsionarse, y las estatuas del altar inclinaban sus cabezas como si escucharan el placer de los condenados. Me acerqué al coro. Una de las mujeres me miró con los ojos en blanco y la boca abierta en un rezo que parecía un gemido. Lucía, susurró, el fuego canta contigo. Entonces comprendí. No era el coro quien cantaba. Era el rosario. Era mi pecado. Mateo bajó del altar y me tomó por los hombros. Detén esto, me suplicó, por Dios, deténlo. Pero al tocarme el fuego se extendió de mí a él. Su sotana se volvió roja bajo la luz de las velas, y su respiración se mezcló con el canto profano. El sonido llenó la iglesia entera. Las columnas temblaron, los vitrales estallaron en 1000 fragmentos de colores. Y entre el caos vi al Cristo del altar abrir los labios. De su boca salió una melodía baja, imposible, una oración en un idioma que no era de este mundo. Caí de rodillas. El coro se detuvo. El silencio que siguió fue tan profundo que pude oír el latido del rosario en mi pecho. Mateo me miró con horror. ¿Qué has hecho, Lucía? Yo sonreí. He hecho cantar al fuego. Fuera, las campanas del pueblo comenzaron a sonar solas, una por una. Y esa noche todos los que escucharon el canto juraron que habían sentido algo arder dentro, algo que no se apagó jamás. Título: El Sermón del Fuego, episodio 9. El pueblo entero acudió esa mañana. No por fe, sino por miedo. Después del canto del coro, nadie dormía. Las paredes de las casas exhalaban olor a incienso y a piel, las velas se encendían solas al caer la noche. Y en los sueños todos veían lo mismo, una llama dorada que susurraba mi nombre. El padre Mateo anunció una misa especial, para purificar los corazones. Yo sabía lo que eso significaba. Él también había sentido el fuego. Y ahora, no quería apagarlo. Quería compartirlo. La iglesia estaba llena. Hombres, mujeres, ancianos, todos de rodillas con los ojos fijos en él. Mateo subió al púlpito vestido de negro, la cruz colgando sobre su pecho desnudo. Su voz, cuando habló, sonó como una plegaria y una condena al mismo tiempo. Hermanos, el fuego de Dios ya no castiga. El fuego nos revela. Los murmullos comenzaron. Algunos lloraban, otros se santiguaban con manos temblorosas. Yo lo miraba desde el último banco. El rosario ardía contra mi piel, como si aplaudiera sus palabras. El cuerpo es templo, continuó, y si el alma tiembla en su interior, es porque el cielo llama desde la carne. Nadie se movió. Hasta que él bajó del altar y extendió la mano hacia una mujer. Ven, dijo. Déjate bendecir. Ella obedeció. Mateo tomó su rostro con dulzura y la besó en la frente. En el instante del contacto, una chispa cruzó el aire.
La mujer gimió, cayó de rodillas y comenzó a reír entre lágrimas. El fuego apareció en su pecho, danzando como una llama viva. Los demás se levantaron, uno por uno, acercándose al altar. Y él los tocaba, los bendecía, los incendiaba. Pronto el aire olía a mirra y a carne. Las oraciones se mezclaron con suspiros. Los cuerpos temblaban al unísono. Era una misa, o una orgía de almas. Yo avancé hacia él. El rosario brillaba con tanta intensidad que parecía querer escapar de mi cuello. Mateo me vio y sus ojos se llenaron de algo imposible de describir: miedo, amor, rendición. Lucía, tú fuiste el principio, dijo. Y serás el fin. El fuego nos envolvió. Las velas explotaron, los vitrales estallaron en fragmentos incandescentes. Los santos lloraban lágrimas de luz. Y cuando nuestras manos se tocaron, el altar estalló en llamas. La multitud gritaba y rezaba. Pero nadie huía. Todos estaban ardiendo y sonriendo. Entre el humo y la música del caos, escuché la voz de la Virgen profunda, amorosa. Así nace la nueva fe. El fuego no mata, consagra. El techo se derrumbó. Mateo me abrazó mientras el mundo ardía. Y en sus labios, antes de que todo se consumiera, susurró mi nombre por última vez. Cuando desperté estaba sola entre las ruinas. El altar era ceniza. El rosario, negro. Pero aún tibio. Y desde lejos las campanas sonaban. Como si el fuego siguiera rezando. Título: El convento de las cenizas, episodio 10. El fuego se apagó, pero el silencio que dejó seguía ardiendo. Me encontraron 3 días después, entre los restos del templo. Las piedras aún humeaban, los vitrales eran fragmentos de sangre endurecida sobre el suelo. Yo no recordaba cómo salí. Solo que el rosario seguía colgado de mi cuello, frío, inerte, como un corazón que había decidido dejar de latir. Los hombres del Vaticano llegaron al amanecer. Vestían de negro, sus rostros ocultos bajo sombras de sotanas demasiado limpias para aquel lugar. Uno de ellos me preguntó: ¿dónde está el padre Mateo? Se quedó rezando, respondí. No comprendieron. O no quisieron comprender. Me llevaron al convento de las cenizas, un antiguo monasterio a las afueras de Córdoba. Allí, dijeron, encontraría paz. Pero en ese lugar no había paz, solo ecos. Las paredes estaban cubiertas de hollín, y en las noches se oían voces, susurros que parecían salir de los muros mismos. Voces femeninas. Voces que rezaban y gemían al mismo tiempo. Las monjas me recibieron sin sonreír. Eran silenciosas, sus pasos no hacían ruido. Solo una me habló la primera noche, una anciana de ojos vacíos. Aquí el fuego no se apaga, hija. Solo aprende a hablar. Me dieron una celda pequeña, una cama, un crucifijo. Y allí, cuando la luna tocaba los muros, el rosario comenzó a brillar otra vez. Su calor era distinto. Ya no quemaba, susurraba. Cada cuenta parecía contener un nombre. Y al presionarlas contra mi oído, escuché rezos en idiomas olvidados. 7 voces. 7 hombres. Los que murieron en la misa. Lucía, decían, el fuego nos llevó, pero el deseo nos mantiene aquí. Corrí al pasillo buscando aire. Y entonces lo vi. Una puerta sellada al final del corredor. Una cruz tallada a fuego en la madera. Y sobre ella una inscripción apenas visible. Dormid, los que ardieron. Abrí la puerta. Dentro, 7 figuras ennegrecidas descansaban en posición de oración. Sus cuerpos estaban carbonizados pero intactos. Sus rostros inmóviles, salvo por una cosa. De sus bocas salía humo. Un humo espeso, blanco, que llenaba la habitación con olor a mirra y carne quemada. Las rodillas me fallaron.
Caí al suelo, temblando. Y entre el humo vi una silueta. Era el padre Mateo. Su rostro medio consumido por las llamas, pero sus ojos seguían vivos. Lucía, susurró, el fuego no termina. Solo cambia de templo. Cuando los guardias me hallaron al amanecer, estaba arrodillada frente a ellos, con las manos unidas y el rosario ardiendo una vez más. Dijeron que rezaba. Pero yo no rezaba. Estaba escuchando. Porque en cada chispa, en cada respiración, el fuego seguía hablándome. Y su voz, suave como un canto, me prometía: muy pronto volverás a encender el mundo. Título: La resurrección del deseo, episodio 11. No se puede encerrar a quien lleva el fuego en la sangre. El convento dormía, pero las paredes susurraban mi nombre. Cada noche las llamas invisibles recorrían mi piel como dedos ansiosos. Yo sabía que tarde o temprano, algo iba a romperse. La ruptura llegó con la lluvia. Una tormenta tan violenta que las campanas del monasterio sonaron sin manos que las tocaran. Esa noche escapé. El rosario ardía como una brújula viva, guiándome entre relámpagos hasta el bosque. Corrí descalza con la ropa empapada, el corazón latiendo al compás del trueno. Entonces la vi. Una mujer esperaba bajo un árbol inmóvil, su silueta iluminada por los relámpagos. Vestía de blanco y su mirada me atravesó como si ya me conociera desde antes de nacer. Cuando habló, su voz sonó como una plegaria invertida. Te esperaba, Lucía. ¿Quién eres?, pregunté jadeando. Ella sonrió, y el fuego del rosario respondió con un destello. Soy la que mantuvo viva la llama cuando la iglesia creyó haberla apagado. Abrió su mano. En ella colgaba un rosario idéntico al mío, pero sus cuentas eran de oro y ceniza. Eres una de nosotras, dijo. Hija de la Orden del Fuego Puro. Supe entonces que no era casualidad, que el fuego que me habitaba tenía nombre y herencia. Ella me llevó a una ermita oculta entre montañas, donde otras mujeres rezaban desnudas frente a un altar cubierto de ceniza. No había crucifijos, solo velas, cuerpos y sombras. El aire estaba cargado de incienso y de un perfume que reconocí, el mismo que había olido cuando la Virgen despertó. Aquí no tememos al deseo, dijo la mujer. Lo llamamos fe. Una de las monjas me rozó el rostro con ternura. Su piel estaba caliente como si su sangre ardiera. El fuego que posees no castiga, Lucía, murmuró. Engendra. Esa noche, en medio del círculo de mujeres, el rosario empezó a brillar con fuerza. Las cuentas se abrieron, derramando luz líquida sobre el suelo. Todas cayeron de rodillas, rezando entre suspiros. El fuego se elevó serpenteando entre los cuerpos, envolviéndonos en una danza que era mitad oración, mitad gemido. Sentí las manos de la mujer blanca en mi pecho, y su voz junto a mi oído. Él volverá a ti. El padre Mateo no murió, fue purificado. Entonces la llama del altar se volvió carmesí, y en ella vi su rostro, su sonrisa, su piel marcada por el fuego. Lucía, dijo su sombra dentro de la llama, el deseo no muere. Solo cambia de forma. Caí de rodillas, llorando, temblando. El fuego me cubría como un manto sagrado, y entre el humo y la luz, escuché miles de voces femeninas repitiendo mi nombre. Era la resurrección del deseo. Y en el fondo de mi alma, supe que ya no pertenecía a la iglesia, sino al fuego que la desafía. Título: La última oración, episodio 12. El fuego me trajo hasta aquí. De nuevo frente a las ruinas de la iglesia, el lugar donde todo comenzó. El viento soplaba con olor a ceniza y a vino viejo. El cielo tenía el color de una herida abierta. Caminé entre las piedras calcinadas, descalza, con el rosario colgando de mis dedos. Cada cuenta latía, viva, como si el fuego dentro de ellas respirara conmigo. Sabía que esa noche sería la última. No de mi vida, sino de mi nombre.
Las voces me seguían, susurrando entre el polvo. Las mujeres del convento, los coristas, el padre Mateo. Lucía, decían, el fuego no termina, se transforma. Al llegar al altar destruido, vi algo que me hizo temblar. En medio de las cenizas, había una figura. Una estatua nueva. Era la Virgen. Pero no la misma. Sus labios estaban entreabiertos, sus ojos medio cerrados, y en su rostro había un gesto que mezclaba placer y misericordia. El mármol ardía desde dentro. Me arrodillé. Si esto es fe, susurré, tómame entera. El rosario comenzó a brillar con una luz dorada, tan intensa que el aire se volvió líquido. Las llamas surgieron, rodeándome sin quemar. Una a una, las cuentas del rosario se deshicieron en el aire, fundiéndose en mi piel, grabando sobre mi carne las mismas marcas que ardían en los cuerpos de los santos. Entonces lo sentí. Una presencia detrás de mí. Una mano cálida, un aliento en mi cuello. Era él. El padre Mateo. ¿O su sombra? ¿O su espíritu? No lo sé. Su voz era fuego. Lucía, no rezamos al cielo. Rezamos al deseo que nos une. Sus labios rozaron mi frente. El fuego me envolvió, pero ya no dolía. Era suave. Maternal. Absoluto. Mis cabellos flotaban como humo. Mi cuerpo se deshacía, no en dolor, sino en luz. Y entre el resplandor, escuché miles de voces orando conmigo, las de las mujeres, los sacerdotes, los que ardieron y los que aún iban a arder. El suelo tembló. La estatua de la Virgen se agrietó. De su pecho brotó un hilo de fuego que ascendió al cielo, abriéndolo en dos. El trueno sonó como un orgasmo divino. Y yo dejé de ser Lucía. En el lugar donde mi cuerpo se consumió, quedó una figura nueva. Una mujer de piedra blanca con una sonrisa tranquila y los ojos cerrados. De sus labios brotaba una línea roja, como si aún rezara. Cuando los aldeanos regresaron días después, encontraron la iglesia intacta. Nadie habló del fuego. Solo de la nueva Virgen. Dicen que en las noches sin luna, su piel palpita con luz roja. Y que si alguien se atreve a tocarla, siente un calor que no quema, sino que lo revela. Yo sé la verdad. Porque sigo ahí. Soy la oración que arde. Soy la fe que respira entre placer y redención. Soy el fuego que no termina. Epílogo, el testigo del fuego. Soy el hermano Rafael, enviado por el Vaticano para registrar los restos de la llamada Iglesia del Fuego. Han pasado 6 meses desde que el lugar ardió por última vez, y aún así, cada noche, un resplandor leve se filtra entre las piedras negras. No hay humo. No hay olor a madera. Solo una sensación, el aire aquilate. Me encomendaron escribir un informe. Pero lo que he visto, no se escribe. ¿Se confiesa? Entré al templo al amanecer. Las ruinas estaban cubiertas de polvo y ceniza, pero en el centro, intacta, se erguía la nueva estatua de la Virgen. Una belleza imposible. Sus labios entreabiertos parecían murmurar. Y sus ojos, aún cerrados, daban la impresión de observarlo todo. Al tocar el mármol, sentí calor. No el calor del sol, sino el de una respiración viva. Y debajo de mis dedos, un pulso. Retiré la mano, aterrado. Pero cuando me aparté, la cruz que colgaba de mi cuello estaba tibia. Encontré un pequeño libro entre las piedras. Cubierta quemada, páginas medio disueltas. Dentro, un nombre repetido una y otra vez. Lucía. Y una frase escrita con tinta roja, o quizá sangre. El fuego no castiga. El fuego elige. Leí en voz alta. Y entonces, el silencio se rompió. Un suspiro recorrió la nave vacía. La llama de una vela,
que juro no había encendido, se alzó frente al altar. El rostro de la Virgen pareció cambiar. Su sonrisa se ensanchó. Y por un instante, juraría que la piedra respiró. «Hermano Rafael», susurró una voz femenina, cercana y distante a la vez, «¿vienes a apagarme, o a rezarme?». Caí de rodillas. No por devoción. Por miedo. El rosario en mi mano empezó a calentarse, cada cuenta ardiendo como una pequeña luna roja. Quise soltarlo, pero no pude. Y entonces lo comprendí. El fuego no había muerto con ella. Nunca muere. Solo cambia de cuerpo. Ahora arde en mí. En mis manos, en mis labios, en mis pensamientos. Y cada noche, cuando cierro los ojos, escucho su voz, suave como una plegaria que se confunde con un gemido. Reza conmigo, Rafael. No temas el fuego. Porque el fuego, soy yo.